firmemente en la orden o el mandato de no afanarnos en ninguna cosa. Esta semana vamos a ver la prescripción. Y como recordatorio, estoy utilizando ese librito de Gerald Bilks, un pastor, y creo que se llama ¿Cómo puedo dejar de preocuparme? Entonces, vamos a seguir con esto. Vamos a ver la prescripción. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo respondemos? O sea, ¿cómo evitamos vivir preocupados, ansiosos, llenos de ansiedad? Así comencemos nuevamente ahí en Filipenses 4 y voy a leer los versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí tenemos en la primera parte del versículo 6, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Ese es el mandamiento. No estén ansiosos, no se preocupen por nada. Y luego tenemos la prescripción que se nos presenta en la segunda parte del versículo 6, donde dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y después, el versículo 7 nos da la promesa. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que ese es el remedio. Esa es la prescripción contra la ansiedad. Es sencillo, ¿verdad? Estamos intercambiando la ansiedad, la preocupación, ¿verdad? Por un espíritu y una postura de oración. Y por esa paz que viene únicamente de Cristo Jesús. Veremos ahora la prescripción. La semana pasada escuchamos mucho acerca de no estar ansiosos. Pero esta semana necesitamos entender cuál es la prescripción para que no quedemos sin esperanza ni sin ayuda. Tal vez algunos de ustedes salieron de aquí un poco desanimados porque se dieron cuenta de cuánto se preocupan. Pero aquí hay una prescripción. Dios no nos ha dejado solos, ¿verdad? Cuando un médico escribe una receta, una prescripción, nos está indicando cierta dosis de medicina para ayudarnos a sanar. Así también Pablo, con el poder del Espíritu Santo, nos da una prescripción, nos da esperanza por medio del Espíritu Santo. Y yo me siento obligado, aunque sea brevemente, a abordar el tema de la medicación en nuestros días, especialmente en relación con la ansiedad, la depresión y la preocupación. Vivimos, y debemos ser muy honestos aquí, en una sociedad adicta a los medicamentos. No voy a decir, para ser muy claro, no voy a decir que sea pecado. Quiero ser muy cuidadoso aquí. No es pecado en todos los casos tomar medicamentos para ciertos problemas. Pero cuando se trata de ansiedad y preocupación, eso debería ser uno de nuestros últimos recursos después de haber agotado todas las demás opciones. ¿Me explico? Noten cómo Pablo plantea esta conversación en términos espirituales. Mis hermanos, ese es un asunto espiritual. Es una batalla espiritual. Y tenemos que entender eso.
en nuestro deseo por una solución rápida, muchas veces las personas hoy en día corren directamente a la medicación en lugar de tratar con los asuntos del corazón o de su alma. Así que debemos ser cuidadosos. No estamos diciendo que sea pecado o incorrecto usar medicamentos para la ansiedad o la preocupación. Pero puede ser que en ocasiones estemos buscando y confiando más en el medicamento que en Dios mismo. Y nuevamente volvemos a la motivación del corazón. ¿Cuál es mi motivación para usar este medicamento y buscar esto? ¿He agotado yo primero todos los medios que Dios nos ha dado en su palabra antes de correr inmediatamente a esas cosas? Así que Pablo en su prescripción no solo nos dice qué no hacer, sino que nos dice que sí debemos hacer. Recuerden, esto es una batalla espiritual. La ansiedad y la preocupación son un asunto espiritual. Y ustedes pueden imaginar qué tan difícil es simplemente no preocuparse, ¿verdad? Decirle a un niño que teme al inicio de un nuevo año de la escuela que no se preocupe, la mayoría de las veces no podrá hacerlo. Decirle a un padre ansioso con un hijo adolescente, rebelde y descarriado que no se preocupe, muchas veces se sentirá incapaz de seguir ese consejo. La mente humana tiende constantemente a inclinarse hacia las preocupaciones y a proyectarse hacia lo que está por venir. Y sabemos lo difícil que es romper este hábito en nuestra vida. No estar ansiosos, no preocuparnos por lo que vendrá y no tener la mente y los pensamientos corriendo todo el tiempo. Así que la prescripción aquí no es simplemente deje de preocuparse, aunque eso sea un buen consejo, ¿verdad? Es más que eso. Es dejar de preocuparnos reemplazando nuestra ansiedad con la oración. Debemos reemplazar esa ansiedad con ruego, con súplica, con acción de gracias a Dios. Todo esto arraigado en la fe, en su carácter, en sus promesas, en la certeza de su palabra, en esas cosas que sabemos, no en las cosas que sentimos. Y muchas veces así es como operamos en esta área, ¿verdad? Con la ansiedad y la preocupación actuamos basándonos en lo que sentimos, no en lo que sabemos por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Y noten algo importante. Pablo no dice que olvidemos el problema o que lo saquemos de nuestra mente. Él no dice eso. Muchas veces lo que intentamos hacer es distraernos. No voy a ver las noticias, no voy a pensar en esto, no quiero recibir nada negativo. Pero Pablo no dice, olvídalo o escóndalo debajo de la alfombra. Él dice, haga algo con eso. Así que la respuesta no es simplemente ignorar el problema y decir, no voy a lidiar con eso. No es buscar un escape para no tener que enfrentarlo. Es enfrentarlo de frente, pero con la motivación correcta del corazón y con el enfoque correcto. Ir al Señor en oración. Entonces, ve allí una vez más, ¿qué significa ofrecer súplicas o ruegos? ¿Qué comunica eso? No es simplemente decir, Señor, ayúdame a no estar ansioso. Amén. Es luchar con el Señor por esto. Rogar que lo quite. Rogar que nos ayude. Recordar su bondad y recordar su gracia. Recuerden que Jesús nos instruyó. Él dijo, pedid y se os dará. Y luego añadió, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá.
En otras palabras, no dejen de pedir después de una sola vez. Continúen. Sean como la viuda persistente, yendo una y otra vez al Señor, haciendo conocidas sus peticiones delante de Él, rogándole no solo por su alma, sino también por las circunstancias. Rogando al Señor que renueve nuestra mente, que nos ayude a pensar con claridad, conforme a la luz de las Escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo. Continuar suplicando como un mendigo que realmente necesita aquello que está pidiendo. Así debemos vernos a nosotros mismos. Somos personas necesitadas. Somos pobres pecadores necesitados. No podemos dejar de pedir. Tenemos que seguir pidiendo, pidiendo y pidiendo de nuevo una y otra vez delante del Señor. Es como un niño que no deja de pedirle a su padre aquello que desea, porque sabe que su padre ama dar buenas dádivas a sus hijos. Debemos buscarle constantemente. Eso, mis hermanos, es la súplica. Aquí tenemos acción de gracias. ¿Y qué hay de la acción de gracias? Bueno, Pablo estaba en prisión cuando escribió Filipenses, y sin embargo su corazón estaba lleno de gratitud y gozo. Increíble, ¿verdad? No es de extrañar que la carta a los Filipenses sea tan llena de gozo. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo nos exhorta a dar gracias en todo, al recordarnos que debemos ser agradecidos en todo. Pablo está haciendo algo estratégico aquí. En primer lugar, que ocupa la acción de gracias en nuestras oraciones es que reconoce a Dios como el dador de todas las cosas. Y solo Él. Dar gracias honra a Dios y Él ama y merece ser honrado en el grado más alto. Muchas veces estamos tan ocupados con lo que no tenemos que olvidamos todo lo que sí tenemos y todo lo que hemos recibido. Ciertamente no debemos olvidar que Dios da su gracia y su Espíritu Santo únicamente a aquellos que con deseos sinceros continúan pidiéndolos de Él y son agradecidos por ellos, como dice el Catecismo de Heidelberg. La instrucción de Pablo es estratégica en un segundo sentido, porque es alentadora y tranquilizadora para nosotros en la oración, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Mis hermanos, siempre hay mucho por lo cual dar gracias. Y cuando recordamos, aunque sea un poco, de lo que Dios nos ha dado, aún en nuestras horas más oscuras, esos pensamientos pueden darnos esperanza para un futuro desconocido. Escuchen bien lo que dice Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervos, y en mis alturas me hace andar. Además, mis hermanos, la acción de gracias manifiesta un espíritu semejante al de Cristo, lo cual agrada al Padre. En la víspera de su sufrimiento, Cristo de manera notable dio gracias al Padre. En su viaje a Roma para testificar ante el emperador, después de un naufragio de muchos otros peligros y dificultades, Pablo dio gracias a Dios y cobró
ánimo. Hechos 28:15. Entonces, ¿no deberíamos nosotros entonces vivir vidas marcadas por la acción de gracias a Dios sin importar el estado o la situación en la que nos encontremos? Dedicados a la oración, llenos de súplica y de acción de gracias. Pero fíjense de nuevo, mis hermanos, Pablo no nos deja solamente con un mandamiento. Él une a ese mandamiento una promesa gloriosa. Dice Filipenses 4:7, una vez más. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa de paz y sumamente apropiada, porque la preocupación es, en esencia, la ausencia de paz. Y la provisión de Dios es paz. En la Biblia, la paz es un concepto fundamental. No es simplemente la ausencia de guerra, es el estado en el cual las cosas están en orden, especialmente en nuestra relación con Dios. Por instigación del diablo, nos rebelamos contra Dios en nuestro representante federal, Adán. Desde el momento no hubo paz. Por naturaleza estamos en guerra contra Dios y Dios está en guerra contra nosotros. Somos sus enemigos declarados. Puede haber paz, pero solo por medio de Jesucristo, quien vino a reconciliar a los pecadores con Dios mediante su único sacrificio en la cruz por el pecado. Esta paz no es algo que el mundo pueda dar. Cristo la da por medio del Evangelio en nuestros corazones. Y al creer el testimonio que Dios da de su Hijo en el Evangelio, somos reconciliados con Dios. Dios dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Pero mis hermanos, este no es simplemente una paz emocional, una paz de sentimientos cálidos. Es una paz real, una paz que gobierna nuestras vidas por medio de la confianza en la provisión y en la protección de Dios. Pablo no solo promete paz, sino que señala que esta paz guardará nuestros corazones. Y noten esta palabra tan importante, guardar. Literalmente la palabra significa proteger como con una guardia o resguardar. La idea es la de una guarnición militar que rodea nuestros corazones y los protege del ataque. Si una guarnición así, nuestros corazones quedarían expuestos a ataque tras ataque. Pero la firmeza y la estabilidad vienen por medio de esta paz de Dios aplicada a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Si usted tiene temores acerca del futuro, Dios le invita a ponerlos delante de Él, a dejarlos allí y a ver cómo Él provee. ¿Hay temores para hoy? Sí. Derrame su corazón delante de Dios. Cuéntele todas sus preocupaciones y ansiedades y encontrará paz. Y escuchen una vez más cómo lo expresa Pablo. La paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Tal vez usted esté pensando, eso suena muy sencillo. Ojalá fuera así de fácil. Y quizás diga, yo he orado, pero las preocupaciones siguen ahí. Nada parece cambiar. En tiempos de ansiedad, a menudo sentimos que nos falta seguridad.
protección y control. Nos preguntamos, ¿quién me va a proteger? ¿Quién me va a ayudar? A veces nuestra situación es tan difícil que caemos en la desesperación. La neblina es tan espesa que no logramos ver la mano de Dios en nuestra vida. Nuestras preocupaciones se interponen entre nosotros y Dios y parecen cerrar toda vía de ayuda. No podemos orar, no podemos leer la Biblia y no logramos recibir las palabras de consuelo de nuestros hermanos en Cristo. Una razón por la cual la oración a veces parece no ayudar es porque no dejamos nuestras cargas con Dios. ¿Me explico? Imaginen que usted le da un regalo a un amigo, le dice, te doy esto, es tuyo para que lo guardes, pero todavía quiero usarlo. Vendré cuando lo necesite y te lo quitaré por un ratito. Pero ¿qué clase de regalo es este? ¿Y qué tipo de relación refleja esto? En el fondo, para nosotros, realmente es un asunto de confianza. Si retomamos nuestras cargas, en realidad estamos creyendo que Dios no es lo suficientemente poderoso para hacer lo correcto o que no está dispuesto a hacerlo. Al menos tememos que una o ambas cosas sean ciertas. La preocupación está profundamente conectada con nuestra visión de Dios. La manera en que vemos a Dios en gran medida, determinará cómo respondemos a nuestras circunstancias presentes cuando somos tentados a preocuparnos. Así que somos llamados a dejarlas en sus manos. ¿Y cómo hacemos esto, mis hermanos, de manera práctica? ¿Cómo toma forma esto en nuestra vida diaria? El dejar nuestras cargas y ansiedades con el Señor. Bueno, mucha oración. Mucha oración. Y cuando terminamos de orar, oramos un poco más. Esa es la postura que debemos tener. Porque la oración comunica dependencia. Y continuamente estamos corriendo al trono de la gracia, encontrando la ayuda que necesitamos. Pero si usted es como yo, cuando está ansioso o preocupado, casi lo último que quiere hacer es orar. ¿Y por qué es eso? Porque hay algo dentro de nosotros. Bueno, es nuestro pecado, ¿verdad? Nuestra autosuficiencia. Y nuestra memoria tan corta, porque olvidamos cuán bueno ha sido Dios. Muchas veces la preocupación y la ansiedad nos paralizan, nos dejan estancados, no podemos avanzar. Y creo que la preocupación y la ansiedad, en cierto sentido, son como una droga, son adictivas. Uno se alimenta de eso y va cayendo cada vez más profundo. Uno de los remedios es la oración. Pero Pablo continúa inmediatamente después en Filipenses 4 y dice en el versículo 8, ve allí conmigo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, Pablo nos llama a enfocar nuestra mente en estas cosas. Y esa también es una forma, junto con la oración, de dirigir nuestro pensamiento hacia lo que es verdadero, hacia lo que es bello, y no enfocarnos únicamente en lo negativo. Acompáñame ahora a Lucas 10. El Evangelio de Lucas, capítulo 10. Si existiera
una escuela que realmente nos ayudara a resistir y vencer la preocupación. ¿No cree usted que muchos de nosotros queríamos matricularnos en ella? Y aunque no se trata de un edificio físico, sí existe un lugar donde podemos conocer verdaderamente la paz de la que hemos estado hablando. Lucas capítulo 10, en el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estés con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese lugar es sentarnos a los pies del Señor Jesucristo, tal como lo hizo María aquí en este pasaje. El contraste entre María y Marta que se nos presenta en este pasaje tan conocido es marcado, pero al mismo tiempo hermoso. Mientras Marta estaba afanada, agitada con todas las cosas que debían hacerse y que debían salir bien, comenzó a molestarse con su hermana María, que tenía una quietud y una paz que ella no tenía. Finalmente Marta irrumpe y le dice a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y note el uso que hace Marta de la palabra cuidado. Era como si ella quisiera que Jesús se preocupara como ella y que pusiera a María en el mismo estado frenético en el que ella estaba. Pero Jesús no cedió. No cedió a la tentación de propagar la ansiedad de Marta ni de imponerla sobre María. Más bien, diagnosticó su cuidado legítimo. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Su mente estaba inquieta porque había sido distraída de una sola cosa es necesaria y dispersada en muchas direcciones. En lugar de dejar a Marta en la esclavitud de la distracción, la preocupación y el estrés, Jesús tomó la paz que María estaba disfrutando y la puso delante de Marta. Era como si le dijera: Marta, aquí está el secreto. Siéntate a mis pies, como lo hace María. Eso es lo que dará enfoque a tu vida. Eso es lo que realmente necesitas. Jesús la invitó, por así decirlo, a la escuela de una vida libre de preocupación a sus pies. Dejar de preocuparnos implica más que simplemente escuchar a Jesús como maestro. También significa depender de Él y confiar en Él como Salvador. Es aprender a vivir a partir de los sufrimientos y la muerte del Señor Jesucristo en nuestro lugar, si realmente estamos en Cristo. Es posible, querido amigo, que usted está preocupado porque no ha creído en Cristo. Y la única respuesta es alejarse de sus pecados y confiar en Jesús. Es allí donde encontramos no solo una paz mental, como Jesús nos enseña por medio del Espíritu Santo, sino aún más profundamente, una paz espiritual que responde a la necesidad más profunda de nuestra alma. Nuestra relación con Dios, de quien nos apartamos cuando caímos en Adán en el huerto de Edén. Vamos a considerar ahora algunos medios que Dios ha establecido para nosotros. Primero, mire al Señor Jesucristo sufriente. Yo no conozco un mejor lugar para aprender la verdad
de este pasaje que el Señor Jesucristo mismo. Él sufrió como nadie ha sufrido jamás. Tuvo más razones para estar ansioso que cualquiera de nosotros. Todo el infierno estaba en su contra. El curso entero de la historia humana dependía de Él. La salvación de todo su pueblo reposaba sobre sus hombros. Un solo error de su parte y todo se habría perdido. Tal vez usted piense, sí, pero Jesús también era divino. Él tenía un poder que yo no tengo. Eso es cierto. Pero también tenía una naturaleza humana real, sujeta a debilidad, cansancio, toda clase de aflicciones. No solo tenía un cuerpo humano, sino también un alma humana. En una ocasión, en el huerto de Getsemaní, él estaba muy triste y angustiado. Estaba tan lleno de dolor, tan cargado, que su sudor se volvió como gotas de sangre. Las presiones se golpeaban la puerta de su vida, eran infinitamente más graves que las nuestras, porque llevaban el peso de la ira de Dios. Y sin embargo, observe cómo respondió Cristo en medio de su angustia. Se postró y oró. Compartió las cargas de su corazón con su Padre y se reconoció a su voluntad. ¿Y qué ocurrió? Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Una paz que sobrepasa todo entendimiento vino de su Padre Celestial y él fue fortalecido. El momento de intensa preocupación de Jesús nos exhorta a esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En segundo lugar, apártese del pecado y descanse en Jesucristo. Y esta es una verdad que muchas veces nuestra carne se niega a escuchar, pero que necesitamos recordar constantemente. Debemos apartarnos de nuestros pecados y descansar en Cristo Jesús. Cada vez que pecamos, necesitamos arrepentirnos de esos pecados, apartarnos de ellos, no perseverar en ellos y hallar nuestro descanso en Cristo. Y este arrepentimiento no es solo para los incrédulos. Toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Somos llamados a arrepentirnos constantemente. Debemos recordar lo que Dios ha hecho, cómo nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cómo hemos sido reconciliados con Dios y cómo ahora tenemos paz con Dios. Y esa paz produce una forma de vivir, una vida que continúa hasta que el Señor regrese, marcada por un arrepentimiento constante. Así que cuando nos preocupamos, cuando estamos ansiosos, cuando notamos que nuestros motivos están mezclados, e incluso cuando decimos, Señor, ¿esto es fe o es preocupación? Nuestra respuesta debe ser esta: Señor, perdóname, ayúdame a arrepentirme de eso, ayúdame a apartarme de ello. La bendición prometida aquí en Filipenses 4, debemos verla como una bendición doble. La carga de la preocupación es reemplazada por la doble bendición de la oración y de la paz dadas a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad que usted está enfrentando en este momento en su vida? ¿Cuál es el problema? El dolor, la imposibilidad que tiene delante de usted ahora mismo. ¿Con qué está luchando usted? ¿Qué ocupa su mente? ¿Cuál es esa cosa en la que no puede dejar de pensar a punto de casi gobierna su vida y su comportamiento? La tiene secuestrado. En lugar de tentarla a preocuparse, porque Dios no tienta a nadie al pecado, Dios le está diciendo hoy, te estoy llamando
a orar. Te estoy llamando a venir a mí. Te estoy llamando a hallar descanso. Te estoy llamando a poner todas esas cargas delante de mí, a echarlas sobre mí y a dejarlas conmigo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas, es venir. Venir a Él, clamar al Señor, rogar delante de Él por este asunto, y luego escucharlo por medio de su palabra, sentarnos a sus pies. Nada es demasiado difícil para el Señor, y necesitamos recordarlo, y nada es demasiado pequeño para Él. Podemos venir a Él con cualquier aflicción, con cualquier carga que esté presente en nuestra vida. Y al volver la mirada a esta paz gloriosa que la Biblia promete, noten cuán completa es. Por nada estés afanosos, sino en todo. Y mis hermanos, todo significa todo. Noten nuevamente el contraste. No se nos llama a presentar nuestras peticiones solo por unas pocas cosas, ni siquiera por la mayoría de las cosas, sino por todas las cosas. Todas. Cada cosa, sin excepción, debemos llevarla delante del Señor. Y no solamente aquellas cosas que consideramos grandes. No debemos pensar, Señor, no quiero molestarte con esto, es algo pequeño. No, en todo, mis hermanos. En todo debemos buscar el rostro del Señor y hacerle conocer nuestras peticiones. Nunca hay un tiempo apropiado para preocuparse, eso es seguro. Pero siempre hay un tiempo para orar. Y cuando vivimos con ese enfoque, hermanos, obedeciendo el mandamiento de Dios, podemos esperar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por fe podemos aferrarnos a ella. Puede venir por momentos, puede parecer interrumpida en nuestra experiencia. A veces puede sentirse fuera de nuestro alcance. Pero la Escritura afirma que Dios nos dará una paz que excede nuestro entendimiento. Nuestra esperanza no está en nuestras experiencias, ni en nuestros sentimientos, sino en Dios y en sus promesas. Nuestra esperanza está en quién es Dios y en lo que Él ha prometido y en lo que Él ya ha hecho. ¿Y qué significa una paz que sobrepasa todo entendimiento? Significa que es imposible abrazarla completamente con nuestra mente. Cuando la experimentamos, no logramos explicar de dónde viene, por qué es tan fuerte, por qué produce tanta confianza, tal como dice el apóstol, sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces en nuestra preocupación nos atamos a nuestro propio entendimiento, tan pequeño y tan limitado. No podemos ver más allá de nosotros mismos. Buscamos paz en lugares hermanos, pero no vamos al trono de gracia. No levantamos nuestros ojos al Señor que está en los cielos, pero Dios promete darnos una paz que no se ajusta a nuestro entendimiento, ni se queda corta frente a Él, sino que lo sobrepasa completamente. Y eso debe animarnos, mis hermanos. Debe llenarnos de esperanza y de consuelo en el tiempo presente. Pero también nos recuerda constantemente que Dios es fiel. Debemos recordar quién es nuestro Dios. Debemos contemplar todas sus obras maravillosas, todas sus obras poderosas, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él está haciendo y todo lo que Él hará por nosotros. Y estoy seguro que eso nos dejará en ese lugar bendito de hallar la paz que solo Él puede dar. Mis hermanos, necesitamos recordar esas cosas que
hemos escuchado. Necesitamos echar todas nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros en Cristo Jesús. Y al hacer esto, no encontramos solo alivio por un momento, sino una paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, la batalla es real, pero nuestro Señor lucha de nuestro lado. Que el Señor nos ayude en estas cosas. Hay muchas más cosas que quiero decir, pero no hay tiempo. Pero confiamos en el Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos, oremos. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a escuchar todas las cosas que vienen de tu palabra. Perdónanos por estar ansiosos, por no confiar en tu nombre, en tus promesas. Pero, Señor, danos este paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora va nuestro tiempo de refrigerio.